Buen día, abogado, compañeros. Nosotros hoy le vamos a hablar acerca del conflicto israelí-palestino, ¿verdad? Sabemos que este tema ha sido un tema bastante conflictivo en cuestión política, en cuestión humanitaria. Entonces, para entrar en contexto, vamos a hablar acerca un poco de la parte histórica, ¿verdad? Entonces, tenemos la declaración del Balfour y el Nakba. Vamos a comenzar con la parte histórica. En el contexto general, tenemos que a finales del siglo XIX, dos movimientos nacionalistas, surgieron en la misma región. Tenemos el sionismo, que buscaba crear un hogar nacional judío motivado por persecuciones en Europa, y el nacionalismo árabe palestino, que defendía la continuidad de la población árabe que ya vivía ahí. En esa época, la zona formaba parte del Imperio Otomano. Ahora, las primeras tensiones se dan a partir del año 1882, que comenzó con una inmigración judía creciente, lo que generó conflictos por tierra, identidad y control político. En 1917 y en 1947 se da el mandato británico sobre Palestina. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cayó y Gran Bretaña tomó el control de Palestina. Entre los factores claves tenemos la declaración de Balfour, que se dio en el Reino Unido, donde apoyó un hogar nacional judío en Palestina. Y aquí es donde tenemos acerca de esta declaración, que se dio en 1917, expresó el apoyo del Reino Unido al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, sin consultar a la población árabe local. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Plan de Participación de Palestina en la Resolución 181.2, proponiendo dividir el territorio en tres partes: el Estado de Palestina, el Estado judío y Jerusalén, administrado por las Naciones Unidas. En esta propuesta, el 46% del territorio pertenecía a los palestinos y el 54% a los judíos. Sin embargo, fue rechazado. Y el 13 de mayo de 1948, los israelíes declararon la independencia del Estado de Israel, pero los árabes se indignaron e intentaron invadir Israel a través de la Liga Árabe. En 1948, la creación del Estado de Israel provocó el Nakba, que significa catástrofe, cuando más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, iniciando el conflicto moderno. Aquí tenemos una breve demostración acerca de esta declaración y tenemos también Gaza y Cisjordania 2023 y 2025, que esto ya es lo más actualizado. Desde 2023, los enfrentamientos entre Israel, y Hamas se intensificaron tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Israel respondió con bombardeos masivos sobre Gaza, destruyendo infraestructura civil. En Cisjordania aumentaron las incursiones y los desalojos en zonas bajo ocupación. Ya antes del conflicto, casi 5 millones de palestinos vivían bajo ocupación, con suministros de agua en deterioro, extracción de recursos naturales y degradación ambiental. Continuamos con mi compañero. Buenos días, abogado, compañeros. Yo soy Alejandro Sosa. Yo les voy a hablar un poco más de lo que ha sido estos últimos 2 años de conflicto, las diferentes situaciones que se han vivido y cómo se han repercutido en el derecho internacional. Como le explicaba mi compañera Dayana, este no es un conflicto nuevo, no es un conflicto reciente. Es, de hecho, uno de los conflictos que más presentes ha estado en toda la historia moderna de la humanidad. Data desde el siglo XIX. Entonces, lastimosamente, lo que presenciamos en la actualidad es simplemente la última escalada de un conflicto de más de 100 años. Como lo mencionaba ella, el conflicto actual empezó en 2023, cuando Hamas, un grupo terrorista de Gaza, invadió Israel, asesinando a más de 600 personas, en su mayoría civiles, secuestrando a más de 250 personas y llevándolos de regreso a Gaza. Ante esto, la respuesta de Israel fue una invasión militar completa de Gaza. Cabe recalcar que Gaza es una de las zonas más densamente pobladas de la tierra y muchas de las acciones militares de Israel sin ninguna medida de protección para civiles, con bombardeos indiscriminados, ataques violentos sobre la franja,
que al día de hoy, según estimaciones de, el Ministerio de Salud de Gaza, han dejado más de 69.000 muertos, en su gran mayoría civiles inocentes del conflicto. Diversos informes de la ONU, de la Corte Penal, han señalado presuntos crímenes de guerra por ambas partes. Por parte de Israel, pues los ataques a las zonas civiles, la privación de comida, de agua, de suplementos médicos, ataques a diversos hospitales. Por parte de Hamas, el grupo terrorista en Gaza, pues el secuestro de rehenes civiles, el secuestro de personas no combatientes. Ahí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? El bombardeo del hospital de Al-Ali, fue una violación flagrante del derecho internacional en el Estatuto de Roma, pues Israel atacó directamente, sin premeditación y sin ninguna justificación, un hospital de Gaza. Ha bloqueado completamente la ayuda internacional. La gran mayoría de la población de Gaza está en una situación de hambruna. Los informes de la ONU hablan de una hambruna total o casi total, y vemos en los noticieros imágenes de diferentes países lanzando comida desde aviones para intentar calmar la situación, eh, de camiones de las Naciones Unidas llenos de comida que no pueden llegar a la franja. Y por parte de Hamas también vemos que inclusive han llegado a utilizar escudos humanos, utilizan a los civiles para intentar protegerse. Hemos visto que utilizan escuelas como sitio de almacenamiento de la munición. Entonces ha llevado definitivamente a una situación de violación internacional por ambos bandos. Diana, la siguiente diapositiva. Entonces, acá podemos ver también, bueno, una gráfica que muestra el nivel desproporcional de las víctimas que han sufrido los palestinos. Ellos ya pasan los 60.000 muertos, mientras que los israelíes, como mencionaba, lastimosamente fueron 600 personas que perdieron la vida en los ataques del 7 de octubre, más aproximadamente unos 1.000 a 2.000 soldados que han muerto desde la guerra. Lastimosamente, del bando palestino han muerto más de 60.000 personas, en su gran mayoría civiles inocentes, no combatientes. Entonces les dejo con mi compañera para que podamos pasar al cierre de esta presentación. Muy buenas noches, abogado y compañeros. Pues, bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre un punto muy importante que es el impacto humanitario que tuvo esto. Y es que en realidad, sobre todo, la ofensiva militar ha desencadenado totalmente una devastadora crisis humanitaria en Gaza, ya que la destrucción pues es masiva, con más de prácticamente el 70% de las viviendas arrasadas, sobre todo dejando a la población sin hogar. Y esto pues va creando una situación que prácticamente se va agravando por una escasez crítica de recursos vitales, como nuestro compañero ya lo comentó, que es el agua, los alimentos, los suministros médicos, eh, que esto prácticamente pues termina amenazando, sobre todo directamente a la vida de los civiles. Como resultado, el número de personas desplazadas internamente ha superado la cifra de 1.5 millones, constituyendo sobre todo una emergencia de desplazamiento a gran escala. Ante esta catástrofe podemos ver sobre todo que la Organización de las Naciones Unidas ha intervenido formalmente, sobre todo pues exigiendo el acceso humanitario inmediato y sobre todo sin obstáculos. De igual forma, como lo estipula el derecho internacional humanitario y sobre todo específicamente a través de los convenios de Ginebra. Siguiente diapositiva, compañera. Hola. Ok, bueno, ahora vemos sobre todo la reacción internacional, que cuando miramos la respuesta global, vemos sobre todo que la comunidad internacional en realidad está muy dividida, sobre todo por un lado, países como Estados Unidos y algunos de Europa terminan respaldando sobre todo la posición de que Israel realmente tiene derecho a defenderse. Pero por otro lado, los árabes y organizaciones importantes, como ya lo mencionamos, que es la Organización de las Naciones Unidas, estas están presionando sobre todo para que se haga una investigación imparcial sobre si se ha cometido realmente crímenes de guerra. Pero
o sea, lo estamos viendo definitivamente de que sí está pasando, y sobre todo para que se declare un alto de fuego inmediato. Además, sobre todo, también tenemos el lado de la Corte Penal Internacional, que en realidad ha tomado medidas ya, sobre todo, pues de estas investigaciones, sobre todo de las violaciones a sus leyes, de las violaciones a la vida, es decir, realmente sobre todo los crímenes que se están cometiendo, que en realidad son situaciones realmente catastróficas y que realmente pues siguen incumpliendo sobre todo lo que realmente es el derecho internacional. Entonces, para terminar, tenemos sobre todo de que el conflicto entre Israel y Palestino es sobre todo un ciclo de violencia y sufrimiento que exige sobre todo una solución urgente, que va más allá sobre todo de las respuestas militares, sino sobre todo también de la profunda crisis humanitaria que se está dando en Gaza. Sobre todo que nos recuerda que el costo de este conflicto recae principalmente en civiles inocentes, en personas, niños, o sea, de todo en general, ¿verdad? Y mientras que la división internacional subraya sobre todo la falta del consenso global, el efectivo para detenerlo y la única vía sostenible para poner fin a este ciclo histórico es retomar el proceso diplomático serio y sobre todo equitativo, que esta pues termina requiriendo que ambas partes pues hagan sus concesiones y sobre todo pues que la comunidad internacional ejerza una presión unificada y que decida sobre todo para concretar la solución de los dos estados. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación por el día de hoy y pues feliz noche.